Buenas tardes. Buenas tardes. La Vocalía de Patrimonio del Centro Artístico y del Arte Científico tiene hoy el placer de presentarle a un personaje importante que siente un gran amor por Granada, a la que le ha dedicado toda su vida en los distintos ámbitos en los que se ha movido. Primero estudió magisterio, pero no llegó a incorporarse y se incorporó a la Caja General de Ahorro de Granada y simultaneó su trabajo con los estudios de Filosofía y Letras en la UGR. A pesar de haber sido subdirector de la Caja, con los cambios que acaecieron y que todos conocemos en aquel momento, esta dejó de interesarle y hizo el doctorado en Historia Económica, Empresarial y Financiera. Sacó la cátedra en esta materia, abandonó su trabajo en la Caja para dedicarse de lleno a la facultad, a investigar, a escribir, etc. Y, cómo no, a su gran pasión, que era Sierra Nevada, andándola, estudiándola y escribiendo sobre ella. Respecto a la Caja, al igual que todos los granadinos y todos los que estamos aquí, piensa que ha sido una gran pérdida, dada la labor social que hacía y que las circunstancias sociales y políticas se cargaron totalmente dicha labor. Con respecto a la Sierra Nevada, su gran pasión, yo no tengo duda de que es la persona viva que más conoce la sierra, que la ha estudiado, analizado y plasmado en sus textos. Pienso que únicamente es comparable con los conocimientos que tenía el padre Ferrer, padre de nuestra juventud, que tanto influyó en mi generación, que era el director de los Estanislaos. Falleció hace unos años, pero aún está presente en todos los ámbitos en los que se habla de Sierra Nevada. Su libro siempre fue fundamental para todos los amantes de la sierra. La labor de don Manuel Tito se refleja en sus publicaciones, que son de obligada referencia para todos los interesados en esa maravilla que es nuestra montaña, que es patrimonio natural, cultural y paisajístico. Toda su labor ha sido merecidamente reconocida cuando le ofrecieron el cargo de presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. El duque de San Pedro de Galatino fue quien puso en marcha el proyecto del tranvía de la sierra, que perdimos hace ya 50 años, y del que ampliamente nos va a hablar don Manuel, pues es uno de sus temas preferidos. Quiero decir también que la de don Manuel Tito, junto con la de don José Antonio López Nebot, fueron las dos únicas voces que pusieron en duda el proyecto del atrio de la Alhambra, cuando él intentaba sin éxito en una asamblea del Centro UNESCO de Andalucía que este centro tomara partido, oponiéndose a que se continuara con lo que muchos pensábamos que era tremendamente perjudicial para nuestro principal monumento. Quiero darle las gracias públicamente, en mi nombre, en el del Centro Artístico y en el de Ciudadanos por Granada, porque ambas entidades se posicionaron desde el primer momento contra este proyecto. Don Manuel Tito Martínez es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada y profesor de la misma desde 1977 hasta su jubilación en 2019 como catedrático de Historia Contemporánea. En la actualidad dirige varios cursos de formación abierta y de enseñanza online para la UGR y para la UNIA, que es la Universidad Internacional de Andalucía. Entre sus líneas de investigación destaca la historia económica empresarial, que ha constituido el eje de su desarrollo, de su trabajo académico profesional, y en el que hay que citar sus trabajos sobre la caja de ahorro, cámaras de comercio, la banca Rodríguez de Costa, el sistema financiero de Andalucía, los bancos y los banqueros andaluces, la historia económica de Granada y los orígenes de la clase económica andaluza. Algunos trabajos específicos sobre Granada han contribuido a ampliar el conocimiento que se tenía sobre los personajes importantes como Manuel de Falla o Federico García Lorca. Simultáneamente ha cultivado otra línea de investigación que surge de su vocación serrana, como es la historia del montañismo y de Sierra Nevada. Por uno de mis trabajos de dirección, la colección de textos históricos sobre Sierra Nevada y la Alpujarra, recibió en 1995
el Premio Andalucía de Medio Ambiente. Es autor de más de 60 libros como autor, coautor o coordinador y varios centenares de capítulos de libros y artículos periodísticos y revistas de investigación y divulgación. Su firma es frecuente en los medios locales y regionales de comunicación. Entre sus distinciones se encuentra el Premio Lee de Historia Empresarial, la Medalla de Oro a la Academia de Bellas Artes de Granada, el nombramiento como miembro de honor del Centro de Estudios Históricos de Granada y su reino, la Medalla Conmemorativa del Centenario de los Parques Nacionales de España, la Medalla de Oro de la Provincia de Granada, la Medalla de Oro al Mérito de la Ciudad de Granada, entregada en 2022, y el Premio Cumbres Salvajes, otorgado en 2023 por la Federación Andaluza de Montañismo. Desde 2018 es presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada. Agradeciéndote, Manolo, tu esfuerzo y el tiempo que nos has dedicado para esta conferencia, te paso la palabra. Todo tuyo. Bueno, me pasa la palabra y ¿qué hago yo ahora con la palabra después de lo que ha planteado? Pues tengo amigos como este que me tienen enmolados de este tipo, en el que yo realmente he atendido una petición que me hizo José Miguel con mucho interés y no le encontraba más oportunidad, pues no les voy a contar, oye, realmente no les voy a contar hoy nada nuevo, que no se sepa por lo que se han acercado al conocimiento del tranvía de la Sierra. No hay investigaciones nuevas recientes que nos permitan ofrecer alguna información inédita hasta este momento. La única oportunidad que surgía de hablar de este tema en relación con el ciclo de patrimonio que organiza el Centro Artístico y Literario es recordar este elemento de patrimonio no ya material, aunque sí, pero sobre todo de patrimonio cultural, que es un patrimonio tan importante como el material. El conocimiento que tengamos de las cosas a veces es casi más importante que las mismas cosas. Y la oportunidad de que hace unos días se han cumplido 50 años de la fecha en la que el tranvía fue lamentablemente clausurado. Y fue clausurado prácticamente sin que nadie levantara la voz, apenas un artículo en el periódico, a ver, cositas, se cierra el tranvía de la Sierra, pero lo vimos como muy normal que aquello ocurriera en un momento que nunca lamentaremos lo suficiente, porque uno no puede ni imaginarse lo que sería tener en este momento un tranvía eléctrico pequeñito, no contaminante, de ese tipo, que pudiera llevarnos como hacía aquel al barranco de San Juan. Con esta limitación, ya les digo que yo he dado 2 o 3 conferencias, he hablado 2 o 3 veces en público sobre el tranvía de la Sierra. Cada vez que hablo trato de montar las imágenes de manera nueva, pero no tengo mucho que decir nuevo en este momento, ¿no? Y empezamos la charla de manera académica, recurriendo a la bibliografía que tenemos sobre la cuestión. Empezamos los profesores siempre las clases, o las terminamos, a mí me gustaba empezarlas, hablando de los libros que hay, de cómo está el estado de la cuestión bibliográfica. Bueno, del Duque de San Pedro Galatino, este libro que hizo Antonio Corral y que se publicó en el año 1985, es lo mejor que existe en cuanto a datos. El libro puede ser mejorable desde un punto de vista de su concepción historiográfica, pero tiene una cantidad de datos de la que nos hemos alimentado todos los que hemos acudido posteriormente a la figura del duque o de su obra. Yo hice luego por encargo, bueno, por encargo mío, porque realmente yo recibí el encargo de la editorial Comares de montar una colección de personajes granadinos y me encargué a mí mismo hacer un libro sobre el Duque de San Pedro de Galatino. Hice este libro, es una biografía desde otro punto de vista de la de Corral, pero es un libro que tiene ya sus añitos encima. La ventaja de que es muy breve y que me da la impresión de que todavía está en el mercado. Sé que ustedes ven la pantalla expandida, pero no hemos sido capaces de ponerla. Se ve bien, ¿no? Bueno, luego hice este libro sobre el tranvía de la Sierra, tranvía de Sierra Nevada, que no me lo encargó nadie, que lo hice porque quise, y sabes que pasa siempre, uno de las cosas que le interesa
acumulando papeles y papeles y papeles y más papeles y fotos, y llega un punto en que dice, bueno, un momento, si no enseño esto, ¿para qué lo quiero, no? Y te plantas, lo pones todo encima de la mesa y viene la terrible tarea de que, pues lo de guardar papeles, investigar cosas y hablar con uno, irte a una biblioteca y repasar la hemeroteca, todo eso es muy divertido, ¿no? Pero cuando todo eso lo pones encima de la mesa o abres la pantalla del ordenador y te pones así y dices, ¿y ahora qué? A ver, ¿por dónde empiezo yo esto ahora mismo? Pues tenía tantos papeles del tranvía de la sierra que dije, bueno, pues voy a hacer este libro. Este libro se publicó en una colección muy desconocida de Málaga. Me decía una vez el médico Morata, me dice, tú has descuidado mucho la publicación de tus libros. Decía, verdad, es que a mí me interesa un libro hasta que lo termino en mi despacho. Luego ya, una vez que lo he terminado, ya no me interesa lo que pasa con él. Y con esto pasó eso. Yo lo había terminado y de pronto recibí un día un tío que venía de la editorial Argudal de Málaga y le digo, mire, yo tengo una pequeña editorial en Málaga, me gustaría publicar algo de usted y tal. Y bueno, llega en el momento oportuno, ya está esto, y se lo llevó y lo sacó. Este libro luego ha habido posibilidad de reeditarlo, pero yo no he querido sacarlo porque lo que tengo es que reescribirlo. Si este mismo año tuviera la posibilidad de terminar con media docena de cosas que tengo entre manos, me gustaría empezar a reescribir este libro, del que ahora, 25 años después, tengo muchísimo más material y me gustaría hacerlo nuevo, pero sacar este mismo libro de hace 20 y tantos años pues no me ha parecido interesante. Y luego apareció por algunas tiendas de Granada, hace ya 20 años también, un libro que llevaba el propio autor, Francisco Gallego, y que se repartía y se vendían y sonido algo más fuerte para que oigamos aquí fuera, por favor. Pues vamos a ver. Que se repartía a ver, entre ambos los micrófonos. Bueno, yo puedo hablar más fuerte, lo que pasa es que, que no sé si vamos a atronar aquí al personal, ¿no? Este es un libro muy casero que hizo una persona aficionada, amante del tranvía, que fue recortando, haciendo recortes, buscando fotografías, y es un libro de recuerdo, no es un libro de construcción, de historia sobre el tranvía de Sierra Nevada, pero bueno, estuvo en el mercado. Hay que valorar el esfuerzo de la persona que lo hizo, y yo creo que en todo libro, como me decía mi maestro en una ocasión, hay que valorar lo que tiene y lo que no tiene. Y en este libro pues hay que valorar lo que tiene, y tiene muchas cosas interesantes. Entonces, pues decir, este libro no es un libro de un historiador profesional, ni falta que hace. Tiene información y eso puede en muchas ocasiones ser suficiente para nosotros. Y luego Miguel Ángel Rubio, Miguel Jiménez Yangüe y José Miguel Reyes hicieron este libro, que es un estudio sobre la prolongación del tranvía de Sierra Nevada hasta el Barranco de San Juan, que se hizo en el año 1947, y un proyecto de construcción de un teleférico que debía de unir el Barranco de San Juan con el albergue Olla de la Mora, con la zona de Olla de la Mora, ¿no? Y que no llegó nunca a construirse, pero afortunadamente Miguel tenía la documentación y consiguió pues hacer un libro gracias al cual pues nos han quedado estos recuerdos y algunas fotografías interesantes. Por último, una exposición que hubo en Granada hace varios años, que si no recuerdo mal la coordinó, como casi todas las exposiciones históricas buenas que se han hecho en la ciudad, Javier Piñar. Hizo esta exposición Granada, el tiempo de los tranvías, donde hay un capítulo dedicado al tranvía de la sierra, un capítulo extenso, es decir, no de 3 paginitas, sino de 30 o 40 páginas, que es un resumen de lo que fue la historia del tranvía de la sierra. Y hablar del tranvía de la sierra, inevitable, nos lleva a hablar del duque de San Pedro de Alatino. Apenas voy a decir 4 palabras de él, porque nos podría ocupar todo el tiempo que tenemos esta tarde y el que vayamos a tener. No hace mucho en el castillo de Láchar me invitaron a hablar y tuve una conferencia de 2 horas únicamente sobre el duque. No hablamos de tranvía, sino sobre la personalidad del duque y su vida política y empresarial, que es fascinante. Bueno, aquí hay una fotografía del año 1900 con la firma como conde de Benalúa, que es lo que era un cuadro de Murillo, a ver, bueno, ahora mismo no me sale el nombre. ¿De Bonet? De Morcillo, Gabriel Morcillo, que está en una diferencia entre Murillo y Morcillo.
está en la Casa de los Tiros, por otra parte un buen cuadro. Él era dueño del término municipal de Láchar. Tengo hasta un recibo en el que el ayuntamiento le paga al duque el alquiler por la casa de ayuntamiento que tiene alquilada, que es propiedad del duque. Es decir, era dueño de todo el término municipal y de todas sus tierras. Se construyó en Láchar un castillo de tipo alambreño, de tipo de mudéjar, sobre la base de un torreón antiguo medieval que allí existía desde el siglo XIII, probablemente, tal vez incluso desde antes. Esto está en las fotografías antiguas, pero está prácticamente igual que ahora. Este es el interior del castillo, que afortunadamente se conserva en pie. Observen que es de una gran belleza, digamos, de tipo romántico, decimonónico, neomudéjar, como queramos calificarlo. Esto, como no se ve nada, pues les diré únicamente una fotografía, un cuadro de Sorolla, de la capilla del interior del castillo. Sorolla estuvo pintando ahí en el año 1917, en su último viaje a Granada, y nos dejó este cuadro y algún otro más. Bueno, seguimos con algunas fotografías del castillo. Naturalmente tenía 12.000 hectáreas de terreno, en ellas construyó pues, un molino de aceite, construyó una fábrica de azúcar, de las primeras que se hicieron en Granada, trajo el primer coche que circuló en el año 1905 por Granada, y ahí lo tenemos. Hizo una vía de tren que comunicaba Láchar con la estación de Illora, a través de la cual pues, el rey Alfonso XII vino, pero no en tren. Pero el rey Alfonso XIII llegó a las tierras de Láchar a cazar en una docena de ocasiones. Aquí lo vemos llegando a la estación de Láchar con el duque, el rey Alfonso con el duque. El rey venía de cacería fundamentalmente, y esta fotografía yo la he enseñado muchas veces, pues es muy interesante porque aquí tenemos al rey con Mariano Varela, si no recuerdo mal, y el duque de San Pedro pues a caballo y cubierto delante del rey, pues algún privilegio tenía. El duque emitió moneda en Láchar, en la moneda aparece el ducado de San Pedro de Abatino, como el ducado se lo dieron en el año 1905. Está claro, las monedas son posteriores, con la anomalía de que se emiten monedas por parte de un señor, que es el señor de Láchar, en el año 1905, cuando el régimen señorial había sido abolido en España nada menos que en el año 1836. O sea que la diferencia que hay en ocasiones entre el boletín oficial del Estado y la realidad viva, pues es una diferencia muy importante. Este emitía moneda, administraba justicia, nombraba alcalde, etc. Su casa en Granada estaba donde está el Colegio de Santo Domingo. Observen que a la subida de Vistillas y en el comienzo de la carretera por donde se sube a la Alhambra, pues todavía se conserva eso, que era la entrada de su casa en Granada, aunque ahora pues se encuentra en esas condiciones deplorables. Hay una diferencia entre eso, que aunque sea un pastiche neomudéjar, tiene su interés visual, y eso, que es como se encuentra en la actualidad. Bueno, en la actualidad se encuentra peor todavía, porque esa foto tiene ya años. El visionario de la importancia del turismo comenzó a construir en el año 1907 el Hotel Alhambra Palace, el Hotel El Palace, primer edificio de estructura de hierro que se construye en Granada, uno de los primeros de España, y tenemos las obras en construcción. Una visita del rey a las obras de su amigo Benalúa. El Hotel Palace ya casi levantado, con el tranvía de cremallera subiendo aquí pues, por la cremallera. El hotel ya terminado con el tranvía de cremallera. El hotel durante la Guerra Civil convertido en hospital, y el hotel pues tal como se encuentra en la actualidad, que es el hotel más antiguo de Granada y uno de los hoteles que Granada cuenta en este momento con 5 estrellas. Cuando se estaba construyendo el hotel, el periódico El Defensor de Granada nos dice en el año 1907 que el arquitecto británico Mr. Lovett ha recibido el encargo del duque de San Pedro de Abatino de visitar la sierra y buscar un sitio donde pudiera construirse
un hotel en Sierra Nevada para el fomento del turismo en la montaña. Y que había subido a la sierra acompañado de Ramón Maurel, que era un ingeniero muy célebre de la Granada decimonónica, de principio republicano y miembro del Comité Revolucionario de la Revolución del 68, un personaje interesantísimo en la vida de Granada, y lo tenemos, los historiadores no le hemos prestado toda la atención que merecería, pero alguien lo hará. Es decir, que los papeles generalmente no se destruyen, y la ventaja que tienen los historiadores es que tienen ahí temas en el pasado para seguir trabajando durante generaciones. Así que alguien se ocupará de Ramón Maurel algún día. Bueno, César Pigón ya le dedicó algún trabajillo, pero el personaje merece. Bueno, fueron ambos a la sierra e informaron al duque de que lugares en la sierra para construir un hotel había muchos, pero que había que empezar por construir un medio de transporte, y ellos le sugerían que fuera un ferrocarril. Miren qué cosa tan interesante. El tal arquitecto británico Mr. Lovett resulta que luego no es un arquitecto británico, sino que es un arquitecto norteamericano que se llama Guy Lowell, no Lowett, sino Lowell, que es un arquitecto de Boston, autor de una inmensa cantidad de edificios en Estados Unidos, en Suiza y en Italia. Todos estos edificios que vemos en Estados Unidos de tipo historicista, tipo Partenón, son palacios de la justicia, palacios de los ayuntamientos, palacios, pues, media docena o una docena de edificios de Boston son de este Guy Lowell. Y este estuvo en Granada. Pensábamos siempre que el edificio era de Modesto Zendoya, y que Lowell, este que nos hablaba el defensor de Granada, había venido a hacer la estructura de hierro. Pero parece que hizo más que la estructura de hierro. Entonces esa es otra deuda. Por ejemplo, esto lo encontró Andrés Molinari, el que me sugirió a mí, bueno, me lo dijo, dice, oye, yo creo que es este. Estuvimos indagando y es este, ¿no? Entonces es otra deuda que tendríamos que aclarar, ¿no? Porque que un arquitecto norteamericano, autor de palacios inmensos administrativos y de rascacielos en Boston, en Nueva York, pues estuviera en Granada en el año 1907 y 1908 diseñando el Hotel Palace, junto con Zendoya, sin duda que es el que luego dirigió las obras y terminó la decoración, pues me parece que es un tema realmente interesante y digno de ser explotado y de ser tratado. Bueno, esto lo que le dijeron es que primero hay que empezar por construir un ferrocarril. El ferrocarril no era un tranvía o un tren a Sierra Nevada, no era una cosa nueva, ¿no? De hecho, tenemos, yo una de las cosas nuevas que tengo ahora que contar y que he recibido es todo el proyecto que un empresario, que un terrateniente de Monachil, Emilio Aragón, en el año 1900 encargó un proyecto para construir un ferrocarril que llegara hasta las minas de la Estrella. Tengo el proyecto y no está estudiado, es decir, que alguna vez habrá que meterle mano y si tenemos vida y tiempo, pues si no, pues eso se quedará ahí. Como les decía, tampoco me aturden a mí estas cosas, alguien lo hará, hay trabajo para no desfallecer. Bueno, este hizo un ferrocarril, hizo un proyecto de ferrocarril minero que partiendo de Granada llegaría hasta las minas de la Estrella. Hay un ingeniero detrás que firma el proyecto que se llama Francisco Guerrero, no sabemos quién es, pero el proyecto existe, ¿no? No se hizo. En el año 1906, Nicolás Escoriaza, que es el que está construyendo toda la red de tranvías de Granada, le encargó a un ingeniero británico, Mr. Straub, que le hiciera un tranvía para entrar en Sierra Nevada. Y le hizo un tranvía increíble, que partía de Granada y llegaba a la cima del Mulacén. Sí, primero era vía normal, luego se convertía al llegar a un punto en cremallera, luego se convertía en funicular y finalmente había un ascensor que dejaba allí durante los restos, al lado de los restos del rey Muley. Bueno, ya se pueden imaginar el disparate tan terrible y por qué una cosa de esta pues no llegó a... Escoriaza lo guardó claramente en un cajón y dijo, bueno, que sea lo que Dios quiera, y el ayuntamiento, la diputación, todo el mundo, porque Escoriaza estaba construyendo los tranvías de Granada, o sea, no era un iluminado que había aparecido loquísimo. Dijeron, bueno, si esto se puede hacer, lo tiene que hacer usted. Y el otro dijo, bueno, yo soy empresario, pero no soy
un iluso, ¿no? Y claro, no se hizo. En el año 1910 tenemos... ¿qué ha pasado? ¿Qué ha apagado? En el año 1910 tenemos el primer proyecto del que tenemos plano. Bueno, del de 1900 también tenemos plano, pero no publicado, del que está publicado el plano, que es un proyecto que encarga Isabel de Pineda, viuda de Aragón, el Aragón que hemos visto antes, autor del primer proyecto, que es un proyecto que, si se fijan, sale de Granada, Revites, Purche, Barranco de San Juan, y llega hasta el Corral del Veleta. Es decir, no va por el cauce del río Genil, sino por el Purche, y luego recorriendo aquí como pudiera, Dios sabe cómo, los terrenos que hay en la zona por encima del río Genil, pues se aproximaba hasta el Corral del Veleta. Es decir, tiene que tanto a Emilio Aragón como a su viuda, Isabel Aragón, lo que le interesaba era el tema de la minería, no era tanto el tema del turismo, sino ellos fundamentalmente era el tema de la minería. Bueno, pasaba por el San Juan, el Guarnón, la Laguna Larga, y se aproximaba ahí pues hasta el Corral. Pues naturalmente tampoco se hizo. En el año 1910, cuando se termina el Hotel Alhambra Palace, el duque le encarga ya a un ingeniero de ese momento, José Morel, que le haga un proyecto para que diga a ver cómo se puede penetrar en la sierra. Y este le hace un proyecto que está prácticamente copiado del tal ingeniero inglés Struve, del que hablábamos antes, ¿no? Solo que Struve pretendía llegar al Mulhacén y José Morel, que es autor de obras increíbles. Es decir, la central eléctrica de Vila, con una conducción de electricidad que parte de la central eléctrica, atraviesa toda la sierra y termina en Benalúa, en Guadix, para alimentar una fábrica de papel basada en el esparto, que se llamaba La Espartera, por eso se llama eso, el canal de La Espartera. Pues le hizo un proyecto, o sea, que era un ingeniero experimentado, es decir, tampoco era un iluminado, era un hombre que había hecho obras y que estaba haciendo obras muy, muy importantes, ¿no? Pues le hizo un proyecto al duque de San Pedro, que no solo lo conocemos por la prensa, en el que copiaba prácticamente a Struve. Struve pretendía subir al Mulhacén y Morel hizo un proyecto para subir al Veleta. ¿Cuánto vale esto? Esto hicieron los números, vale 16 millones de pesetas. Extrapolado a cifras actuales, a valores actuales, valdría 16 millones de pesetas del año 1910, equivaldrían a unos 80 millones de euros de hoy, del año 2024. Simplemente que con 80 millones de eso no se podría hacer ni soñando, ni muchísimo menos, ¿no? Tampoco esto pasó de la propuesta a la realidad. El quinto proyecto lo hace, en este caso yo creo que sigue un iluminado, porque es un ingeniero belga que trabaja en la minería almeriense y que trata de convencer al Estado y a las diputaciones de Granada y de Almería de construir un ferrocarril desde Granada hasta Almería, del que sí tenemos alguna información. No puedo hacer nada más, supongo que no ven nada, pero voy a ver si yo puedo ver algo por aquí. Y les voy señalando. Bueno, pues parte de Granada, en este caso si va por el río Genil, llega aproximadamente, tampoco sé cómo ampliando para leerlo yo mejor, llega por el río Genil hasta la vereda de la Estrella, sigue por aquí, se abre un enorme túnel por debajo del Mulhacén, que sale a Capileira, baja desde Capileira tranquilamente hacia Bibubión y Pampaneira, y en Pampaneira cogen una línea que dicen, bueno, vamos a llevar esto hasta Órgiva y Lanzarón, pues por ahí nos vamos a Órgiva y a Lanzarón. Y luego por lo otro, pues por aquí. Ten en cuenta que estamos en 1914, que no está esa la carretera de la Alpujarra, pues por aquí, por caminos, vamos a Busquistas, vamos a Pitre, vamos a no sé dónde, llegamos aquí, exactamente no sé dónde es, pero dice, bueno, pues vamos a hacer una derivación hacia Dalías, por aquí, y por aquí hacemos otro que nos lleve atravesando toda la Alpujarra almeriense, hasta el puerto de Alpujarra. Bueno, pues ya está, un proyecto primoroso, todo el mundo ilusionado,
firmado por el ingeniero Luis Gustavo Berg, que lo valora en ese momento en 80 millones de pesetas de la época. Utilizando, digo esto por si alguien me dice, ¿dónde sacas estos datos? Utilizando esto es para expertos, discúlpenme, el deflactor implícito del Producto Interior Bruto de Leandro Prado de las Cosuras hasta 1900 y el incremento del IPC de 1900 hasta nuestros días, por si alguien tiene curiosidad por saber cómo lo saco, esto valdría hoy 370 millones de euros. No había capital, evidentemente, en este momento, para acometer ese disparate, aún en el caso de que alguien hubiera creído en él. Por fin, en el año 1919, el duque de San Pedro encarga a un ingeniero, del que no sabemos, por lo menos yo no sé casi nada, Enrique Gómez López, que le haga un ferrocarril viable para poder penetrar en la sierra y tratar de construir el hotel, que era lo que realmente él pretendía. Bueno, el proyecto se hace en el año 1919, este es el proyecto, que procede del archivo, como no, siempre, de Miguel Gilanes Yangua, donde el proyecto pues sigue por la carretera, entra por el río Genil, bueno, va avanzando, no me detengo en él, y llega hasta, este primer proyecto llega hasta el Charcón, que lo tenemos aquí, al final de la línea. Esto es lo que le hace este ingeniero Enrique Gómez López, que es el que empieza la obra de construcción del tranvía, desde el año 10, bueno, ahora daré alguna pista de los datos de las fechas de construcción, que es el que lo empieza. Si bien en el año 23 hay un cambio de ingeniero en el proyecto del tranvía, lo hereda Enrique Gómez López, lo hereda Carlos Morales Huerta, y como el tranvía lo han cambiado de su versión original, que era de su proyecto original, que era primero vapor y luego gasoil, y luego finalmente deciden hacerlo eléctrico, o sea, las tres fases por las que pasó, pues necesitan también ahora un ingeniero eléctrico que se haga cargo de todo eso, y el que nos aparece a partir de 1923 como ingeniero del proyecto en el ámbito de la electricidad es un tal José Valentí. De manera que estos son los autores del tranvía que hemos conocido, algunos de los que estamos aquí. Los ingenieros Enrique Gómez López y Carlos Morales Huerta, y el ingeniero electrónico José Valentí. El proyecto que hace es desde Granada hasta el Charcón, es un proyecto de 20 kilómetros aproximadamente, lo hacen con un proyecto de una vía de 60 centímetros de ancho. Yo no sé cómo puede funcionar un tranvía de 60 centímetros, es que es así, no sé cómo puede funcionar. Bueno, luego lo amplían, pero un poquito, nada más, a 75, ¿no? La anchura entre raíles es 75 centímetros, y finalmente, como les digo, se reconduce hacia eléctrico, con lo cual tienen que invertir en más gastos porque tienen que construir una central eléctrica que alimente el tranvía, que es la central eléctrica San Pedro, la central eléctrica de Maitena San Pedro, que la tiene que costear también el duque de San Pedro, que estaba en la actual estación de Maitena. Bueno, esto hay que pagarlo de alguna manera, entonces el tranvía pues se concibe como una sociedad por acciones. Les diré que el presupuesto inicial es de 1.200.000 pesetas, que se emitirían 700.000 pesetas en acciones y 500.000 en obligaciones, lo que nos da un presupuesto inicial total de 2.950.000 pesetas. No, perdón, de 1.200.000 pesetas, equivalente a 2.950.000 euros en moneda actual. Tampoco es mucho, 3 millones de euros realmente para una obra gigantesca de este tipo. Claro que el presupuesto, como ocurre con todos los presupuestos, y más en esto, con las incertidumbres de horadar una montaña, de romper una montaña, de contener balates, pues no es suficiente. Entonces, en el año 21 hacen una emisión de acciones de 350.000 pesetas, y en el año 24 emiten otra 1.000.000 de pesetas en acciones y 2 millones de pesetas en obligaciones. En total,
las acciones y obligaciones que emitió la compañía Sociedad Anónima que construyó el tranvía de la Sierra fueron de 4.050.000 pesetas. Trasladando a cifras de hoy, me gusta siempre hacerlo, equivaldría a unos 11,5 millones de euros en valor actual. Bueno, esta es una acción de la primera edición, esta es una acción de la segunda edición, sí, son lo mismo, pero la diferencia está en la fecha de emisión, que esta es de 1921, y la otra, si lo miran, es de 1920. Esta es una acción también, acción privilegiada de la edición de 1924, de la emisión de 1924. Esta es una obligación de 1921, de la primera emisión de obligaciones que hacen, y esta es una emisión de la segunda, una obligación de la segunda edición de obligaciones que lleva a cabo el Tranvía de la Sierra, que vuelvo a decirle, se constituye como sociedad anónima, que llevan a cabo para su construcción. Una referencia al tema de los accionistas puede ser interesante, ¿no? Sabemos quiénes suscribieron uno por uno la primera edición de acciones, es decir, esas 700.000 pesetas en acciones que se emitieron como primera edición. Fueron 150 suscriptores que compraron las 1.400 acciones de 500 pesetas cada una. ¿Quiénes fueron? Bueno, sabemos que el duque de San Pedro compró 439 acciones, que equivalían al 31% del capital. La familia Rodríguez Acosta compró 135 acciones, el 10% del capital. El conde de Lantillón, 110 acciones, el 8%. Julián Damas, 96 acciones, el 7%. Y Francisco Porras, 41 acciones, el 3%. Es decir, entre 5 accionistas, los 5 primeros accionistas compraron, que equivalen al 3% del total de los accionistas, compraron el 60% de las acciones de la sociedad. Hay 35 suscriptores solamente que tienen más de 10 acciones. Por contra, hay 122 accionistas que tienen menos de 10 acciones. Y lo más interesante, hay 47 accionistas que tienen una sola acción. Es decir, esto fue un proyecto muy popular. Se concentró el 60% en 5 manos, pero el 40% se escurrió de una manera enorme hasta el punto de que hay 47 personas en Granada que simbólicamente compran una acción para hacerse solidarios con aquella obra importante que pensaban ya que era para Granada. Si el duque de San Pedro mantuvo en todo este proceso el porcentaje de acciones que suscribió de su primera edición, pues él en total pudo haber invertido 1.268.000 pesetas de entonces, que equivaldrían a 3,5 millones de euros en valor actual. Bueno, el proyecto es de 1919, cuando se presenta el proyecto. El proyecto tiene problemas infinitos de autorización, de compaginación del comienzo de la línea con el comienzo de la carretera a Sierra Nevada, que la había diseñado por la misma fecha Juan José Santa Cruz. Finalmente el duque de San Pedro consigue, la sociedad anónima del tranvía, consigue finalmente hacerse con el subarriendo de la carretera hasta Pinos Genil, porque aquello no avanzaba de ninguna manera, y hasta que no avanzara la carretera no podía avanzar el tranvía. Finalmente es la misma sociedad del tranvía la que construye carretera y tranvía hasta Pinos Genil, y a partir de ahí se separan los dos proyectos como se separan las dos vías. La carretera empieza a subir para arriba, el tranvía, tras pasar giros de Pinos Genil, pues se adentra en el valle del Genil. Bueno, para hacer un avance y ahora ver la fotografía, una cosa curiosa, ni de la construcción del tranvía, ni de la construcción del hotel, que ahora veremos, hay en la prensa de Granada prácticamente información ninguna. Aquello va avanzando año tras año y uno no encuentra en los periódicos información de qué está pasando, cómo van, por dónde van, no se sabe nada.
hasta que aparece finalmente el 6 de noviembre del año 24, se produce la solicitud de apertura de la línea hasta Huejar-Sierra, no la autorizan, piden los ingenieros de Obras Públicas de Granada que refuercen las vías, que con unos contrafuertes, que cambien las traviesas, que multipliquen el número de traviesas entre vías que había, y un puente que hay, que ahora lo veremos, el puente del Blanquillo. Los ingenieros se asustan de que aquello pueda soportar el paso de un tranvía y le obligan a reformar el puente, como ahora inmediatamente después veremos. Bueno, se hacen los arreglos hasta Canales. El puente de Canales tarda en reformarse, de manera que el 21 de febrero del año 25 se autorizó la llegada del tranvía hasta Canales. Reformado el puente, en junio del 25 se autorizó la llegada del tranvía hasta Huéjar, y en junio del 28 se autorizó, se construyó lo que faltaba y la llegada del tranvía hasta Maitena, que es el último punto al que llegó antes de la Guerra Civil. Un total de 17 kilómetros, 17,3 kilómetros, 16 hasta Huéjar, 17,3 hasta Maitena. Bueno, ahí vemos algunas fotografías de la construcción, de las que el Gabriel, el alcalde de Pinos, que está aquí, me decía hace un ratillo que tiene varias. Yo no tengo, es decir, alguna vez pondremos todo esto en común y crearemos un archivo en el que metamos todo lo que tenemos todos y que esté todo junto. Yo las fotografías que tengo de la fecha de la construcción son muy escasas, como por ejemplo estas, y son conocidas por otra parte, ¿no? Aquí tenemos al duque de San Pedro en una de las trincheras, ahí excavando por donde va a circular el tranvía, ahí en su pose, disfrutando de su obra. Son fotografías de la época, como les digo, entre el año 21 y el año 24, 23, 24, fotografías de la construcción del tranvía. Esta es un poco mejor, pues ahí lo tenemos, el duque permanente inspeccionando su obra. Esta que no sé exactamente de dónde es, pero es bastante probable que sea de la construcción de la central del castillo, que ahora la veremos más adelante. Este es el puente del Blanquillo, este que les decía antes. El ingeniero, un tal Brioso, dijo que él no autorizaba eso, y le obligó a reforzar todo esto, y todo esto. Este es el puente tal como se diseñó y se construyó inicialmente. En un folleto que se hace de publicidad del tranvía se pone esta fotografía, pone Puente de los Canales. Realmente trata de representar el puente del Blanquillo, pero esto no es el puente del Blanquillo, es mucho más grande y está en un territorio que es un territorio alpino, que no se corresponde con el puente. Esto lo publica el duque, como diciendo, y esto es lo que hemos hecho. No, aquí está la inspiración de dónde lo habían tomado, ¿no? Pero por otra parte tampoco es una originalidad, porque es que esto es una copia del anterior, lo miran, y esto está bajando por ahí por el Azul de Vélez. Esto se hizo para derivar las aguas del Azul de Vélez y llevárselas hasta la zona de Motril, Calahonda y... Es decir, que es una forma de puente que adquirió realmente, yo no sé quién fue el primero que lo hizo, pero adquirió influencia, ¿no? Fue muy imitado. El puente más arriba, el puente de las Veguetas, que constaba de 2 tramos de mampostería y uno metálico. Aquí lo tenemos todavía sin el tramo metálico. Acabo de ver también en casa de otra persona que está aquí presente el original de esta fotografía, que es lo mismo, está en los 2 tramos del puente de las Veguetas, pero todavía sin la vía metálica. Aquí ya se le ha colocado la vía metálica, por encima de la cual circulaba el tranvía. Y por fin, pues como les decía antes, el 21 de febrero del año 1925 se produjo la inauguración. En este caso, la inauguración hasta Canales, vuelvo a decirles nada más. Aquí son fotografías que están publicadas antes decía en el Defensor, no estoy seguro ya si son en el Defensor o son en Granada Gráfica, porque el Defensor en esta época me parece que todavía no metía ilustración gráfica.
Bueno, estos sí son fotografías del día de la inauguración, la estación de Granada. Simultáneamente a la construcción del tranvía, el duque ha empezado a levantar el hotel, que era su ilusión, el hotel del duque, ¿no? Tampoco tenemos prácticamente fotografías del proceso constructivo. Esta, que están ahí pues unos andamios todavía en la puerta. Esta, que está tomada desde la parte de arriba, desde la piscina, con los andamios aún que denotan que eso no se ha terminado. El proyecto, el hotel, que ahora lo veremos, está en pie, es una obra inmensa. Observen ustedes que no es un hotelillo de 14 habitaciones, tenía 100 habitaciones, tenía agua caliente, era una inmensidad. Y en la ornamentación de calle, que todavía se conserva, observen que pone 1822. Es decir, el hotel y el tranvía se empezaron a construir simultáneamente, en el año 20. Pero el hotel corrió más. El tranvía, con todos los problemas que tuvo, primero constructivos y luego administrativos, el tranvía se empantanó bastante. Y el hotel estaba realmente terminado en el año 22, pero ¿qué hacían con un hotel metido en plena Sierra Nevada sin poder llegar allí más que a través de casi escalando? Entonces no pudieron abrirlo, tuvieron que mantenerlo cerrado hasta que se terminara el tranvía y tuviera acceso el tranvía a partir de febrero del año 1925, que es cuando el hotel realmente se abrió. Observen ustedes que es una edificación enorme. Ahí tenemos la fuente de las ninfas, en la parte de atrás del hotel. Desde el porche, desde el pórtico del hotel, una vista del barranco del río Genil, con todas estas sierras teladas. Es decir, ahora mismo todo esto es un bosque de robles, de castaños, de pinos en algunos. Aquí no había nada en el año 25. Siempre que pongo esta fotografía me acuerdo de nos quejamos siempre de lo mal que tenemos los montes del campo. Digo, pues antes estaban peor. Hay cosas que no han empeorado, sino que han mejorado, ¿no? La entrada del hotel, la galería de entrada al hotel, una fotografía del hotel de aquellos años. No me entretengo mucho. Bueno, desde el tranvía llegó en el año 28 hasta Mayitena, pero desde Mayitena estaba previsto que llegara hasta el Charcón, pero antes de la Guerra Civil no se produjo. Entonces en el Charcón el duque construyó esto, que era el chalet-restaurante, que es donde se recibía a los viajeros que teóricamente vendrían en el tranvía hasta aquí. Se les recibía en el hotel-restaurante y ahí en coches de caballos se les subía hasta el hotel, que está colocado pues a 1.700 o 1.500 metros de altitud, si no recuerdo mal. Y esto es el hotel tal como está en la actualidad, es decir, está perfectamente conservado, pertenece al arzobispado de Granada, porque el duque de San Pedro de Galatino, que fue el propietario del hotel, en este caso no como sociedad anónima, sino como propiedad privada, lo donó al arzobispado de Granada en el año 36, unos días antes de morirse, firmó la escritura de donación para el arzobispado de Granada como seminario de verano. Bueno, a partir de 1925, con el hotel y el tranvía abiertos, pues comienza a hacerse publicidad, sucursal del Hotel Alhambra Palace, altura 1500 metros. Se publican dos libritos de 20 páginas o 18 páginas cada uno, de publicidad, uno en español y otro en inglés. Él aspiraba ya efectivamente a buscarse una clientela turística extranjera. Ferrocarril eléctrico, Electric Tramway, pues para públicos diferentes. Comienza a utilizarse el hotel, a hacerse fiestecillas, pues bailes, cosas, allí la gente bailando aquí en la puerta del hotel. El centro artístico le monta un homenaje, en la casa donde estamos, le monta un homenaje al duque de San Pedro por la labor que había desarrollado de abrir Sierra Nevada a los granadinos. Aquí lo tenemos. El homenaje se celebra en el ayuntamiento, pero es el centro artístico el que lo organiza. Dejémoslo claro, ¿no? Esta casa que hoy nos aloja. El centro artístico encargó a Navas Parejo un monumento para el duque de San Pedro. Este es el proyecto que hizo Navas Parejo y este es el monumento construido que está actualmente en el Paseo de la Bomba. Una caricatura de López Sancho con el duque de San Pedro Galatino con su juguetito, el tranvía de la sierra, arrastrándolo.
una postal donde se sigue publicitando como sucursal del Alhambra Palace. El Alhambra Palace tenía entonces como actividad importante el juego. Tenía un casino donde se jugaba. Y esto era una sucursal del Alhambra Palace, que era realmente también un casino. Dentro del Hotel del Duque, actualmente, lo que es la capilla, no la capilla externa, sino la capilla que hay dentro del hotel, era la sala de juego. Era un saloncillo de baile con un escenario y al lado la sala de juego, donde se esperaba que los adinerados de Andalucía o de Londres pues se dejaran el dinero ahí para financiar las obras de él. Bueno, terminado el proyecto, terminado la línea, pues hay que hacer un viaje en el tranvía, ¿no? Llegaríamos a la estación de Granada, que ahí la tenemos, al final del salón, compraríamos los billetes. Tengo unos billetes que me regaló alguien que estaba aquí presente, me parece que ya ha salido, ya no lo veo, estaba allí al final, de pie, que me lo regaló alguien que... Me llegan muchos papeles de esta manera, ¿no? Pues dice, José, tú lo vas a conservar, ahí llevas esto y van ampliando mi archivo, ¿no? Esto me lo dio Alberto Tinao, un catedrático de zoología. Ha ido al baño y viene ahora. Pues ahora le decís que lo he nombrado. Bueno, estas serían las cocheras por las que habríamos tenido que ir a comprar el billete aquí. Estas son las cocheras donde están guardados los tranvías. Ahí están las cocheras en los tranvías. Y los tranvías saldrían por aquí, tirarían para allá, y esta es la estación de carga de subida de viajeros en la bomba, en Granada. No he visto cosa más cutre en todos los días de mi vida. Alguien me decía, habría una buena estación del tranvía de la... Y era una plataforma infame, ¿no? Era esto, y te subías por una escalerilla que había, te subías a esto y desde ahí ya accedía al tranvía, ¿no? Ahí lo vemos también, debe ser la rampa de subida. Y ahí ya el tranvía dispuesto para salir con su coche motor y sus dos jardineras. Hubo la maquinaria con la que arrancó el tranvía en Granada eran 4 coches motores que fueron traídos de Alemania, de la empresa AEG, 6 remolques, 6 jardineras, para los domingos había mucha clientela, pues se le ponían un par de vagones, y las carrocerías se montaron en Valencia, en una fábrica de carrocería. Luego la propia empresa de tranvías tuvo aquí en Granada su propia fábrica para la construcción de vagones también. Bueno, esto es un interior del tranvía en aquel momento, y ya arranca el tranvía, nos lleva, pasamos por la estación de Cenes, de La Vega, de la que se conserva todavía un pedacito. Esta parte está todavía conservada, me parece que hay un consultorio médico en este momento. Cruzamos el primer puente, que es el que atraviesa el río Agua Blanca, subiendo ya para arriba por la sierra. Paramos un poquito en la alameda que hay enfrente de la fábrica de papel de doña Berta Vigelmi en el Blanqueo. La fábrica nos queda aquí, y ahí está el tranvía en su parada. Atravesamos el puente de Pinos, el puente de Pinos Genil. Ahora se le llama generalmente el puente de la Duquesa, porque hay un restaurante por aquí cerca que se llama la Duquesa y es más fácil referirse de esa manera, pero es el puente de Pinos Genil, ¿no? Que está así, ahora mismo, está ensanchado, pero estos contrafuertes y todo esto están realmente así en este momento. Y llegamos a la estación de Pinos Genil, antes de que se reformara en los años 40, esta era la primitiva estación de Pinos Genil, que el ayuntamiento la ha recuperado y ha tenido la inteligentísima ocurrencia de montar un centro de interpretación realmente del tranvía en la vieja estación, y están haciendo pues lo que pueden, y yo creo que con escasos recursos, con muy buen criterio y con la ayuda de todo lo que pueda prestársela, pues supongo, Gabriel, que será siempre muy bienvenida, ¿no?
El tranvía a la salida de Pinogenil pues tira para arriba, ya para la sierra, en dirección hacia donde estamos nosotros. Pasa por un par de túneles, el túnel del Balcón y el túnel de la Alcuza, me parece que se llamaban. Ahí lo tenemos atravesando un túnel excavado en la roca, realmente un balcón excavado en la roca y el túnel. Aquí un puente que atraviesa el canal de descarga de la central eléctrica de Pinos-Genil, que la central está aquí más abajo. La balsa de carga de agua está aquí arriba y el agua excedentaria, la que no cae por el tubo, para alimentar los generadores, pues realmente tiene un rebosadero que es el que cae por este barranco y que atraviesa el tranvía en algunas vistas realmente preciosas, como por ejemplo esa que tenemos ahí, o esta, postales de los años 20, o esta, estaba en dirección hacia la sierra. Esta casita que hay ahí todavía está, no sé lo que tendrían ahí, pero todavía no conseguí meterme un día ahí soltándome todas las prohibiciones del mundo de no pasar, peligro, matamos al que pase. Me colé por ahí y estuve haciendo algunas fotos que luego verán después. Bueno, tuve el tranvía entrando en otra de las zonas fantásticas que había, la llamada Cueva del Diablo. Seguimos para arriba, seguimos por el túnel que atraviesa por debajo el Pañón de Canales, llegamos a la estación de Canales, debajo del Peñón, llegamos al puente que se había diseñado de esa manera, pero que hubo que transformarlo porque si ven el puente anterior y todo esto ha habido que reforzarlo porque los ingenieros dijeron que ni hablar, que ellos no autorizaban, que por ahí eso se caía y hubo que rehacer el puente. Entonces aquí lo tenemos ya reforzado. Ahí tenemos una preciosa fotografía de un fotógrafo extraordinario granadino del que no sabemos nada, José González, tomada desde abajo con el tranvía volando por el puente de Canales. El puente de Canales. Sí, el puente de Canales. Me he confundido ahora. El puente del Blanquillo, que era el nombre que tenía. Puente del Blanquillo. Aquí coincide con el canal de conducción de electricidad a la central eléctrica de Pinos-Genil, que están en paralelo. Seguimos subiendo el tranvía, bueno, vamos delante de él para ir tomando las fotos y ahí vemos cómo va pasando por precipicios, por barrancos, por zonas realmente hermosas, acueductos que ha habido, puentes que ha habido que ir haciendo, puente a la salida del túnel número 8. Voy muy rápido porque es que tenemos mucho todavía y el tiempo es escaso. Llegamos arriba al puente de las Veguetas, donde ya está construida la central eléctrica del castillo. Aquí el túnel, o sea, el tranvía cambia de vertiente, en el río Genil cambia de vertiente y lo cruza este puente. Ahí vemos el tranvía cruzándolo. Ahí desde abajo, el tranvía volando sobre el tramo este metálico, con la central del castillo aquí en el fondo. Esta fotografía preciosa de Roysing del año 1900, un fotógrafo francés, afincado en Barcelona del año 1925. Y llegamos por fin a la estación de Huéjar, que era la anterior, que es esta también, en el kilómetro 17, ¿te parece? 16 de la línea. Y seguimos avanzando hasta arriba, hasta la estación de Maitena, que es a donde el tranvía llegó en el año, como les decía antes, 1928. En el 25 llegó a Huéjar, en el 28 finalmente llegó a Maitena.
Ahí les he puesto un tranvía en una estación. Realmente le he puesto ahí como en Maitena, pero esta no es Maitena. Esta es claramente la estación de Pinos, en la bifurcación de la carretera que sube hasta la sierra y la del tranvía que sigue por aquí. Desde Maitena para arriba, pues tenemos el río, tenemos el camino que iba hacia el hotel, el chalet restaurante del Hotel del Duque. Ahí tenemos el chalet construido, pero enfrente no hay nada. Ahí es donde estaría ahora lo veremos, la estación de Maitena. Y bueno, pues esta es una fotografía ya de, nos entendemos en esta, que es más bonita, para contarles lo que les quería contar. ¿Qué resultados tuvo el tranvía? Porque vinculado a los resultados estuvo su futuro, ¿no? Ellos habían previsto inicialmente unos ingresos de 292.000 pesetas de ingresos al año. En el año 28, el tranvía llevaba en explotación desde el verano del año 25, en el año 28 las pérdidas acumuladas ascendían a 467.500 pesetas. Y en el año 31, las pérdidas acumuladas, contabilizadas eran de 775.000 pesetas. Como créditos reconocidos por la sociedad en el otoño de 1931, perdón, en el invierno de 1931, ascendían a casi 1 millón de pesetas, equivalentes a 2.900.000 euros actuales, ¿no? Desde 1929 los propietarios del tranvía intentaron pedir subvenciones a todo el mundo, a ver a quién le podían sacar dinero. No había manera. Y aquello se iba convirtiendo poco a poco en una gran ruina para la empresa. Ruina que la empresa aprovechó en cuanto tuvo la primera oportunidad para quitárselo de en medio. Proclamada la República en España, a poco tiempo, bueno, una flexibilización efectivamente de las reivindicaciones laborales, hace que en junio del año 1931 los trabajadores del tranvía de la Sierra se pongan en huelga. Incomprensible, porque realmente las deudas que la empresa tenía en ese momento con los trabajadores ascendían a 1.700 pesetas, por diferencia en criterio en el cálculo de jornales. Es decir, no era dinero. Pero se declaran en huelga y la compañía despide a todos los trabajadores y provoca el cierre de la empresa. Es decir, aprovecha la huelga para quitárselo de medio todo y cerrar la explotación. Bueno, el tranvía no solamente era un instrumento turístico, que todos los montañeros efectivamente ya habían empezado a utilizarlo. No me quiero entretener aquí en esta cuestión, ¿no? Vamos a ir al meollo de las cuestiones más importantes, o por lo menos las que he considerado más destacadas, ¿no? El tranvía era también un procedimiento en aquel momento para atender el tráfico de mercancías y de pasajeros y de viajeros con Ceres, con Pinogenil, con Kentar, con Duda, que no tenían otra manera de salir de su pueblo que era a través del tranvía, ¿no? Entonces, el Estado procedió a la incautación provisional del tranvía en julio del año 1931. La razón es por abandono del servicio por parte de la empresa propietaria. En abril del año 32 se produjo la caducidad de la concesión y en junio del año 1934 el tranvía pasó a la red de ferrocarriles del Estado con titularidad pública. Es decir, desde el año 34 dejó de ser propiedad de la empresa que lo había construido para pasar a titularidad pública. Aquí tenían algunas fotografías de la Guerra Civil. La Guerra Civil en el Valle del Genil fue especialmente complicada porque aunque no hubo grandes enfrentamientos, hubo una constante situación de escaramuzas porque era un lugar muy importante para los nacionales, para los franquistas. Defender el Valle del Genil era importantísimo. ¿Por qué era importantísimo? Pues porque ahí estaban las centrales eléctricas que suministraban luz a Granada. Ahí estaba la central de San Pedro, ahí estaba la central de Diéchar, ahí estaba la central de La Vega, ahí estaba la central de Monachil. Es decir, proteger todo eso era garantizar el suministro eléctrico de Granada.
De manera que, pero el frente se estabilizó en Sierra Nevada. Durante prácticamente hasta el final de la guerra, los nacionales controlaron el Veleta, los republicanos controlaban el Bulacén, los nacionales consiguieron dominar el Calar de Huéjar, los republicanos estaban en los Migueletes, que está un poquito más allá, y ahí se mantuvo el frente prácticamente estable hasta la terminación de la Guerra Civil. Algunas fotografías les he puesto aquí, por ejemplo en el Hotel del Duque, un destacamento del batallón alpino de artillería que ocupaba el albergue universitario. Tuvieron un destacamento en el Hotel del Duque. Aquí tenemos algunas fotografías de los soldados con su fusil, en la puerta del Hotel del Duque. Algunas fotografías de las trincheras, de las fortificaciones que hay en la carretera que va desde el Hotel del Duque al Barranco de San Juan hacia las canteras. Pues ahí están esas trincheras, están así, aunque esta fotografía tiene 10 o 15 años, están así en este momento. Es decir, bueno, esta es una de las que a mí más me impresionan, es las fortificaciones que hay, los búnkeres que hay en lo alto del Calar de Huéjar, que son impresionantes, ¿no? Si uno amplía esto, realmente ahí se ven perfectamente los tiros de haber llegado los republicanos a intentar tomarlo, a haber disparado y no haberlo conseguido. Y aquí tenemos el aljibe que hay en lo alto del Calar de Huéjar. Bueno, terminada la guerra, que no nos vamos a entretener en ella nada más, hubo que hacer diversas reformas en el tranvía. Bueno, en el año 40, después de lo que había pasado allí, pues se puede imaginar que había que sustituir raíles, había que rectificar algunos trozos del trazado, había que ensanchar algunos túneles, había que llevar a cabo una mejora de las estaciones. Bueno, en el año 1941 el Estado procedió a la adquisición de 16.000 hectáreas de terreno en la zona del Calvario y del Valle de San Juan, pues primero para reforestar, segundo para garantizar un poco de salario y de dar trabajo a los obreros de la zona. Y en ese contexto se hizo un proyecto de ampliación del tranvía desde la estación de Maitena, que era donde había llegado antes de la Guerra Civil, hasta las minas de la Estrella, que es el proyecto que tenemos aquí, desde la estación de Maitena, que está ahí, hasta las minas de la Estrella, que están aquí. Y bueno, el proyecto es del ingeniero que mandaba entonces la Delegación de Obras Públicas en Granada, que era Pérez Pozuelo, que hizo el proyecto de prolongación del tranvía hasta el Barranco de San Juan, 3,5 kilómetros aproximadamente, y hizo un proyecto interesantísimo de construcción de un teleférico que, partiendo de la estación terminal del tranvía en el Barranco de San Juan, terminara, como creo que les comentaba antes, en el albergue Olla de la Mora. Las obras empezaron en el año 1944, se terminaron en el año 1947, fecha en la que el tranvía llegó por primera vez al Barranco de San Juan. Aquí tenemos algunas fotografías de esa inauguración del año 47, donde las autoridades pues se suben al tranvía en Maitena para ir avanzando. La estación de Maitena, con el puente construido sobre el río Maitena. El tranvía por primera vez en el Charcón, en ese chalet restaurante del Hotel del Duque. La estación del Charcón, que todavía está en pie, aunque está con una reja aquí, para evitar que la destrocen más de lo que ya lo han hecho. El cruce de vías que se producía en la estación de Maitena. Seguimos para arriba en dirección hacia el Barranco de San Juan, se atraviesa nuevamente el río Genil mediante este puente. Otro puente, es milagroso que no se cayera por ahí el tranvía, parece que va a venirse abajo, ¿no? Vamos atravesando nuevas instalaciones hasta llegar finalmente al Barranco de San Juan, que es la última estación a donde llegó el tranvía a lo largo de su historia en el año 1947.
La fotografía, los datos que tenemos del funicular, pues este es el funicular que hace Pérez Pozuelo, con una primera estación de arranque junto al río Genil, que lo vemos pasando por aquí. Otra estación intermedia en los Llanos del Toro, donde actualmente está la estación del albergue de la Sociedad Sierra Nevada. Y otra estación superior en los Peñones de San Francisco, pues debajo del albergue Oye de la Mora, construido, como ustedes saben, por el ingeniero Santa Cruz en el proyecto de carretera en el año 1935. Bueno, pues así siguió el tranvía funcionando durante 49 años, desde aquella primera fecha en la que subió en el año 1925, hasta que el 7 de diciembre del año 1973, el Consejo de Ministros, argumentando que se iba a construir un pantano que iba a inundar gran parte de la vía, pues decretó su cierre. El último viaje del tranvía de Sierra Nevada se produjo el 19 de enero del año 1974, hace exactamente ahora 50 años, un mes y 2 o 3 días, con motivo, ya les digo, de la construcción del pantano de Canales. El pantano de Canales había sido proyectado fue proyectado en el año 75, es decir, anticiparon el cierre del tranvía a la necesidad que había realmente de cerrarlo como consecuencia de la construcción del pantano. Porque el pantano, que lo diseñó un grandísimo arquitecto ingeniero Guillermo Bravo, el proyecto se hizo en el año 75, se empezaron las expropiaciones en el año 77, el pantano se inauguró realmente por las autoridades en el año 1988. Bueno, esta es la fotografía del periódico Ideal el día del cierre, al día siguiente del cierre del tranvía, adiós al tranvía de Sierra Nevada. La página que le dedicó, donde tiene una entrevista aquí con el último tranviario que condujo el motor número 3 y con un grupo de gente que se fotografió de esta manera, que no se ve nada en la estación de Maitena, que es donde está tomada esa fotilla. Ahí tienen el gran dique de 146 metros que rompió el río Genil y que abortó la continuidad del tranvía. Y ahí tienen a las autoridades españolas inaugurando el pantano de Canales en el año 1988. Y así está el pantano, con el puente del Blanquillo, antes de llenarse de agua por primera vez. Ahí quedaron abandonados los vagones del tranvía. Y algunos se han conservado, muy pocos. Cuando se cierra el tranvía hay 4 como los de ahora. Pues fatal, pero bueno, un poquillo todavía nos queda. Cuando se cierra el tranvía quedaron 4 vagones en las cocheras de la compañía. Según me cuenta Miguel Jiménez Yangua, que es mi fuente de información para este caso, uno de ellos fue achatarrado desde el primer momento. O sea, se destruyó para obtener el hierro que tenía dentro, ¿no? Que era mucho. El segundo de ellos se donó a la universidad. O sea, se hizo cargo de él, se donó por parte del Estado, que era el propietario, la compañía de ferrocarriles de vía estrecha, FEBE. Se lo donó a la universidad. La universidad lo tuvo guardado en el Colegio Máximo de Cartuja. Allí está, donde está actualmente la Facultad de Odontología y de Documentación. Ahí lo tenemos en la sala que ocupaba. Necesidades de ocupación de la sala hicieron que el tranvía se llevara a la puerta de la Facultad de Ciencias, y ahí vemos el tranvía volando para instalarlo en la puerta de Ciencias. Ahí lo tenemos montado en la puerta de la Facultad de Ciencias. Y cuando se construyó el centro de recepción de visitantes del Dornajo, el rector de la universidad donó el tranvía, permitió que el tranvía se lo llevaran y lo situaran en el Dornajo. Así estaba en ese momento el tranvía.
Esta es una fotografía de hace 20 años, del año 3, y ante el deterioro que tenía en un sitio tan inclemente, pues hace unos años se hizo una restauración del mismo y se le hizo este cobertizo para evitar pues, que lo nevara y le cayera. Y el tranvía estaba muy bien restaurado, es decir, ese es el interior del tranvía hace 20 años. El otro tranvía se donó al ayuntamiento y el ayuntamiento lo instaló en el Paseo del Salón, y lo vemos también volando para ser instalado en el Paseo del Salón, está en la casa del Salón, ¿no? En el Paseo de la Bomba, ahí lo tenemos ya instalado en el Paseo de la Bomba, donde se puso un tranvía y una jardinera, se puso una biblioteca infantil, que se abría los domingos, entonces los niños, que he ido allí con mi niño chico, para meternos en el tranvía y a coger un librillo del tranvía y darnos un librito pequeñito con el tranvía de Sierra Nevada, y había una biblioteca donde tú sacabas los libros, te sentabas en los bancos, libros infantiles, todos, ¿no? Ahí lo tenemos precioso, instalado enfrente de lo que es la Delegación de Cultura actual. Ahí está el alcalde lleno de orgullo, no puede tener más, el Antonio Jara inaugurando la biblioteca del tranvía. Ese es el librillo que publicaron, que yo conservo un ejemplar, pero a alguien debía de molestarle mucho y le metieron fuego. Y alguien, o sea, una mañana apareció el tranvía quemado, se retiraron sus restos y actualmente se conservan todavía los restos, tal como quedaron, se conservan en la actualidad. Y el cuarto tranvía de los que quedaron, el cuarto motor de los que quedaron, se quedó en las cocheras. Cuando las cocheras se vendieron para la construcción del edificio que hay actualmente, que es propiedad, que vamos, se lo compró un constructor que era Molina Olea, aquello lo iban a achatarrar y entonces se consiguió que el ayuntamiento se lo llevara, vamos, el ayuntamiento consintió en cogerlo y llevárselo al Parque de las Ciencias, donde actualmente se encuentra. Ahora está sin este techado que le hicieron aquí, esto ya es el Parque de la Ciencia, observen que está aquí la torre, ¿no? Está en el Parque de la Ciencia en la actualidad, si bien no se puede ver, porque lo tienen totalmente envuelto en un plástico, en un material, para preservarlo, pero en este momento ya este chambao que le hicieron para protegerlo, parecido al del Tornajo, pues ya está, ya no está. Y la última vez que vimos volar un tranvía en Granada, pues fue cuando se hizo la exposición, yo no recuerdo bien, Javier, en qué año fue, Granada, el tiempo de los tranvías, que conseguimos meter un tranvía de la Sierra en Puerta Real. ¿Cuál era? No me acuerdo cuál, el que había en la Facultad de Ciencias, el del Parque de la Ciencia, el del Parque de la Ciencia fue. Nos lo llevamos a Puerta Real y allí está el tranvía aterrizando en plena Puerta Real, y ahí está en la puerta del Centro Cultural, bueno, ahí abajo, me dice mi amigo, ahí abajo en la misma puerta, por aquí entramos, por aquí estuvo el tranvía durante todo el tiempo que duró esta exposición, Granada, el tiempo de los tranvías. Si hacemos un viaje casi para terminar a lo que queda hoy, nada, pues vamos por el tiempo. Otras veces he terminado ya a las 9:30, pero hoy no, hoy vamos a acabar en torno a las 9. Si hacemos un viaje por lo que queda hoy del tranvía de Sierra Nevada, antes hemos hecho el viaje con el tranvía, hemos ido pasando los túneles, hemos ido pasando... me dice siempre Javier, dice que tienes una foto muy mala, pero esas son las que tengo. Sí, algún día las renovamos, ¿no? Pero son las que tengo en mi ordenador. Si hacemos ahora un viaje por lo que queda del tranvía, pues tendríamos que ir al final del Paseo de la Bomba, donde tenemos ese edificio. Cuando yo hice esta foto estaba en obra, hoy está terminado y habitado. Aquí estarían las cocheras, aquí estaría la estación, aquí ya pues evidentemente no queda nada.
Está escondido y camuflado el apeadero de... este no es el de Cene, de la lancha del Genil. Detrás de unas tapias, de unos arbustos, por lo menos hace unos años estaba. Ya no sé si han hecho una obra ahí, no sé si Gabriel, tú sabes si se conserva todavía. Pero este es el apeadero de lancha del... ¿Perdón? Sí está. Yo me colé ahí y pude hacer esta foto. Era el apeadero, la estación que había en la lancha. Seguimos para arriba y llegamos a la estación de Cenes, que está. Esto está así. Es el consultorio médico, como les decía, actualmente de Cenes. Seguimos para arriba de Cenes y pasamos el puente del Blanquillo, perdón, del puente del Agua Blanca, del río Agua Blanca, que es el mismo puente que se construyó para el tranvía. Y llegamos a Pinos, donde tenemos el puente de Pinos, está ahí. Que por cierto, el último día que fui yo desde Granada hasta ahí, me senté en un banco que hay aquí, estaba precioso. Está canalizado esto bien, está limpio, está realmente un paseo extremadamente, extraordinariamente agradable. Llegamos a la estación de Pino Genil, que está así. Aquí es donde les decía que han hecho el centro de interpretación del tranvía, que vale la pena que averigüen ustedes el horario que tiene y vayan y lo vean, porque han hecho un esfuerzo realmente ahí digno de alabar y de apoyar lo que podamos. Pero la estación está en pie. Esa no es la estación primitiva, es la reforma que se hizo en los años 40 de la misma, que la amplió un poquito, pero manteniendo la misma estructura de las dos torres, el cuerpo central, etc. Seguimos para arriba y nos encontramos con lo que quedaba, no sé si queda todavía en pie, cuando yo hice esta foto hace unos años, de la central eléctrica de Pino Genil. El tranvía iba por aquí detrás y el tranvía se metía excavaba la pared, se metía por estos túneles para arriba. Todo eso está allí, esperando que hagan un proyecto de ¿cómo se llama? Que no me gusta la expresión puesta en valor, pero no encuentro otra en estos momentos, de que pongan eso al uso para que pueda ser visitado, porque este es un sitio absolutamente encantador, vamos. Pasearse por esos balcones dando al río Genil es precioso. Fíjense ustedes por dónde va. Esa foto la hice, me fui enfrente y la hice desde enfrente, y ahí tenemos tan tallados los túneles de camino en la roca. Ahí estoy con mi guerra, Sena, encima del puente que atravesaba el canal, el desagüe del canal que hemos visto antes de la central eléctrica, vendría por aquí. El tranvía vendría por ahí debajo. Estamos llegando a Canales, ya hemos atravesado el pantano, se metería por ahí. Pero resulta que no recuerdo bien ahora mismo el año, porque además no nos sale aquí en la foto, en el que el agua bajó muchísimo de nivel y emergió todo el trayecto del tranvía, que ahí lo tenemos, con el agua por debajo, y ahí lo tenemos, lo van a ver mejor ahora, ¿no? Fíjense el puente del Blanquillo y el canal de agua de la central eléctrica, de la General Eléctrica, la central de Pinos, y el puente del Blanquillo, que estaba en la salida de Canales. Ensancharon la vía, pero no parece que fuera mucho, ¿no? Ahora mismo yo creo que ningún ingeniero del universo permitiría pasar un tren por un puentecillo de ese tipo. Pero el puente, observen ustedes que ha caído ahí una roca enorme que habrá venido rodando cuando había agua, Dios sabe desde dónde, y que se ha aposentado sobre el puente
Y allí debe estar debajo agua, porque no creo que nadie haya podido quitar la roca. Bueno, esto yo subía, me parece que era noviembre, subía para dar una charla que me habían invitado a que diera en el Hotel del Duque, y subiendo para arriba de pronto vi, que no lo había visto nunca, después de la inundación, de pronto vi el puente del Blanquillo. Iba por la carretera de Guajar y de pronto lo vi así enfrente. Esto era un viernes, así que a la mañana siguiente me fui corriendo desde mi coche en Canales y tiré para abajo a buscar lo que pudiera. Y efectivamente, conseguí entrar por toda la vía del tranvía, ahora lo vamos a ver, hasta el puente de Las Veguetas. No lo pude atravesar porque no hay paso por Las Veguetas, y al siguiente me fui a Güejar y hice el camino de regreso. De manera que pude recorrer, porque desgraciadamente el agua había bajado muchísimo, pude recorrer todo el camino del tranvía, con todos sus túneles, todo. Vuelvo para atrás para que vean esto tan hermoso, porque es que esto no lo podemos ver. Espero que no lo podamos ver, porque si no lo vemos es por señal de que llueve. Pero fíjense qué belleza. Todo esto está enterrado por el agua, generalmente. Qué bonito. El peñón. Aquí estoy ya en el otro lado, he cruzado el puente, estoy en el otro lado del puente, ya. Claro, para llegar hasta aquí, excuso decirles que hay que bajar hasta Terrero, con grave riesgo de que se te vaya un pie y termines nadando en el agua, ¿no? Y que llegas aquí tienes que hacer lo mismo, tienes que empezar a subir para poder salir de y esto porque se nos ha ido ahora. Se ha metido esa foto inoportuna. Bueno, seguimos para arriba y observen cómo van apareciendo aquí todos los restos del tranvía, hasta donde llega el agua habitualmente, cómo quedaba eso ahí debajo. ¿Y esto qué es? Es que se han metido fotos del medio que no debían. Bueno, ahí seguimos para arriba. Todo eso se ha integrado en la actualidad. Antes hemos visto al Duque aquí, puesto, fotografiándose con esta. Aquí estamos saliendo de un túnel, me parece que es el número 8, que nos conduce al puente de Las Veguetas. Sí, ese es el número 8. Este tenía un fangal que no me atreví a cruzarlo, por aquello de las arenas movedizas que venían en los tebeos, que se los daban a uno. Entonces, lo que hice fue dar la vuelta por aquí, subir y bajar por el otro lado. Pero claro, valió la pena porque una vez arriba, miren por lo que me encontré. Qué cosa tan fantástica, ¿eh? Este es el puente de Las Veguetas, con sus 2 tramos de mampostería, que no ha podido el agua con ellos, y allí están. Aquí es donde estaba la fábrica de electricidad del castillo, que la hemos visto antes en otras fotografías. Claro, cuando llegué aquí, esto ya no pude cruzarlo, porque aunque aquí se vea poco, realmente no pude, ¿no? Y bueno, esto es el único resto que queda de la central eléctrica del castillo, el último tramo de la tubería. Lo dejaron allí como testigo y allí está. Miren qué bonito. Por aquí es por donde bajaba el tubo de cañería. Y es que esto es milagroso, porque ya en el otro lado del puente, que intento hacer el camino hacia Güejar, les confieso que lo hice al revés. Es decir, me fui a Güejar, vine hasta aquí y ya fui haciendo fotografías para arriba. Pero observen, nada más salir del puente, ¿cómo está eso? Que son 4 palillos soportados por 4 palillos de una obra, grandes obras de hormigón. Esto es un milagroso, ¿no? Que el tranvía pudiera circular por ahí encima y no caerse, ¿no? Allí se encajona, salido del túnel de Las Veguetas, se encajona en dirección hacia
Huejar y una colchoneta que no sé cómo milagrosamente ha podido llegar eso ahí. Y llegamos a Huejar, donde de la estación no queda nada, en la zona que llaman el embarcadero, donde cruza la carretera del río Genil para subir en dirección hacia la zona de las víboras. Pero del embarcadero hacia arriba, hacia Maitena, el camino está, no es precioso, está insuperable. Fíjense. Este era el camino por donde iba el tranvía. Es por donde ahora el Ayuntamiento de Huejar tiene un proyecto de recuperar el tranvía desde el embarcadero hasta el Barranco de San Juan. Y vamos viendo todo eso, corremos un poquito. Pasamos por esa chorrera antes de llegar a Maitena. Llegamos a la estación de Maitena, les he puesto una foto antigua y otra actual. Actualmente hay un restaurante en la estación, al menos se mantuvo de pie. Seguimos de la estación para arriba. A la derecha tendríamos la zona donde estaba la fábrica de electricidad del San Pedro, eléctrica del Maitena. Seguimos para arriba porque desde ahí, como saben, está asfaltado el terreno hasta el Barranco de San Juan. Esto es uno de los poquitos sitios donde te puedes apartar para te cruzar con otro coche. Esta es la actual estación del Charcón, que estaba así antiguamente. Cómo está actualmente el chalet restaurante, después de haber estado destrozado, el Ayuntamiento de Huejar lo rehabilitó y está así en este momento. Cruzamos de nuevo el río Genil, volvemos a cruzarlo y seguimos para arriba hacia el Barranco de San Juan hasta llegar a la última estación, la de San Juan, donde actualmente hay un restaurante que se puede ver así desde la zona del carril que va a las canteras. Vemos ahí. Desde aquí es de donde el proyecto de Pérez Pozuelo había pensado hacer un funicular, un teleférico, que subiera por aquí, por todo esto, hasta la zona de los albergues. Y no terminaríamos, utilizaré unos minutos más, porque me gustaría acabar, aparte de con esa fotografía tan preciosa para mi gusto, ¿no?, de la belleza, ¿no?, que tiene nuestra Sierra Nevada, leerles algunos textos que cuando uno da una clase siempre es conveniente recurrir a las autoridades. Confieso que, aunque es muy antipático, creo que es el mejor escritor en español que hay ahora mismo. Estoy hablando de Antonio Muñoz Molina. Recojo una frasecilla de un artículo que publicó en El País en el año 98, que se llama El tranvía fantasma. Y les leo un poquito. Dice: no recuerdo el tranvía, pero mis amigos me han transmitido su nostalgia. Y he visto fotos de los esbeltos vagones amarillos ascendiendo con una gracia suprema por las laderas de la sierra, con un delicado equilibrismo que tiene algo de la poesía urgente de lo tecnológico, de una tecnología más sabia aún porque se aventura en el espacio de la naturaleza sin dañarla, sin envenenar el aire ni destrozar el paisaje. No es verdad que el progreso humano sea incompatible con la preservación del medio natural. El tranvía de la sierra, igual que una casa en medio del campo o que el diseño geométrico de una huerta, era un signo admirable de la presencia humana, una muestra de la capacidad de los hombres para mejorar su vida en el mundo sin necesidad de destrozarlo. El artículo dice muchas más cosas. Si ustedes ponen el tranvía fantasma Muñoz Molina, El País, lo podrán encontrar. Luis García Montero, el otro de nuestros grandes escritores.
a propósito de un libro que salió sobre el tranvía de la Sierra. Dice que se acaba de publicar un minucioso libro sobre el tranvía de Sierra Nevada y dice: en su estudio compruebo que aquel tranvía, además de ser el decorado más orgulloso y real de mis aventuras infantiles, es también una metáfora de la fragilidad con la que tendemos a ordenar nuestras opiniones sobre el progreso. Causa de proyectos, ambiciones, sueños, demandas y debates, aquel tranvía que comunicaba por fin a la ciudad con el corazón de la sierra, pasó en poco tiempo de la ilusión futurista a la prueba romántica de la lentitud y falta de eficacia. Ahora, 21 años después de su muerte, ahora 50, podemos volver a añorarlo como algo utilísimo, un medio respetuoso y poco agresivo de acercarnos a los ríos salvajes y a los árboles, de modo sensato de convertir a Sierra Nevada en el parque indicado para los excursionistas tímidos y los días de domingo. Un vagón de aquel tranvía se instaló durante algún tiempo en el Paseo de la Bomba y fue utilizado por el ayuntamiento como biblioteca infantil. Algún bárbaro lo quemó. Tiene razón el autor de ese libro cuando dice: a veces no nos basta con destruir la belleza y nos esforzamos también en acabar con su recuerdo. Y un par de poemas con los cuales ya sí les prometo que termino. Manuel Escudero Pura. El tema he hecho un inventario de toda la poesía publicada sobre Sierra Nevada y realmente el tranvía no lo he encontrado más que en 3 poemas. Probablemente es que la palabra tranvía casa marco, se mete mal en un poema. Pero no es algo que los poetas hayan, a lo largo de más de 600 poemas, no es algo. Pero encuentro este de Manuel Escudero, El tranvía de la Sierra, del año 2001. Es muy rimado, pero es bonito. Camino de la Sierra iba el viejo tranvía, tan cargado de sueños, de inocencia y de luz. Al vagón asomaban entre cielo y poesía los paisajes teñidos de verdor y de azul. Cárcavas y barrancos donde la nieve fría descendía en el invierno para vivir allí. Pueblecitos colgados de cualquier melodía cantaban los montes himnos de querubín. Camino de la sierra por túneles y flores, los anhelos viajaban sin querer regresar. Los frondosos castaños con sus 1000 ruiseñores convertían el silencio en jardín celestial. Si pudiera de nuevo recorrer el paisaje que en mis ojos de niño tan grabado quedó, hoy presiento que solo me ha quedado la imagen de aquel viejo tranvía que ya nunca viajó. Y esta de Emilio Ballesteros Almazán, que es un poema que se titula El viejo tranvía, y dice así: era azul su sonido. La lluvia en la madera hacía contrapunto con aquel chacachán que machaconamente sonaba en tus raíles. A veces golondrinas danzaban a tu ritmo por el viejo camino y hombres en bicicleta marchaban al trabajo sorteando los charcos. El sol se derretía en chorreones lánguidos por entre los churretes antiguos y raídos de tus sucios cristales. Y el aire desvalido de aquella jardinera remolcada en pellones, y el cable que chirría. Qué dulce te recuerdo, sí, y qué tierno, entre la niebla triste de la melancolía. Ya está. Muchas gracias. Como es tan tarde, tenemos solamente tiempo para 2 o 3 preguntas. ¿Se alguien se anima? Por lo que ha contado el conferenciante, todos aquellos inversores en acciones y en obligaciones no cobraron un duro. Además, algunas que ha puesto aquí
tenían los cupones pegados, o sea, no le recortaron los cupones. No cobraron ni un libro. Parece ser que la moneda del hacha, de la que ha hecho referencia, fue una pelea que tuvo el duque con Alfonso, con el rey, y él, en esa disputa, en esa pelea, una de las cacerías, él quiso demostrar su poder y sacó un documento, una documentación antigua, que como noble podía acuñar moneda, y entonces acuñó esos lachas en su época, aunque ya se había, como bien ha dicho... Le daré la respuesta más rápida que pueda. El titular de un señorío en el antiguo régimen español tenía derecho de acuñación de moneda, de cobrar impuestos, de nombrar autoridades, etc. Pero ese derecho se pierde con la extinción de los señoríos a la llegada del régimen liberal, concretamente en 1800. Se extingue durante la Guerra de la Independencia, vuelven a instaurarse, se extingue durante el trienio revolucionario, vuelven a reponerse. Finalmente, en 1836, con la reforma de Martínez de la Rosa, entre otros, desaparece totalmente el régimen señorial en España. De manera que a partir de ese momento nadie tiene derecho a acuñar moneda más que el Estado, nadie puede cobrar impuestos más que el Estado, etc. Pero este lo sigue haciendo. Pero no solamente lo sigue haciendo, es decir, tenemos monedas de 1, de 2, de 3, de 4 unidades, y tenemos el testimonio de que el duque pagaba a sus operarios en Láchar con esas monedas. Esas monedas eran la moneda de uso corriente en Láchar. Y esas monedas para el tráfico fuera de Láchar se utilizaban porque había dos sitios en Granada donde esas monedas eran cambiadas a reales o a pesetas, que eran una tienda que había en el Zacatín, donde llegaban y te las cambiaban, y la banca Rodríguez Acosta también te lo hacía. Entonces este hombre estuvo utilizando sus propias monedas acuñadas después de 1905, porque en las monedas que hemos visto pone por un lado señorío de Láchar y por el otro duque de San Pedro de Galatino. Es así que el ducado de San Pedro de Galatino se lo concedieron en el año 1905, ergo las monedas son posteriores a esa fecha. Y él las siguió utilizando como moneda de uso corriente hasta no se sabe cuándo. Porque a la gente que yo entrevisté en Láchar, cuando empecé yo a interesarme por estas cosas, ellos decían que hasta antes de la guerra ellos les pagaban con eso, y que esa era la moneda que allí circulaba. El duque se peleó con el rey a raíz de la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera. El duque era liberal y el rey cedió ante la presión sin otra alternativa, según él mismo decía, ante la presión de los militares, y en el año 1923 aceptó la dictadura de Primo de Rivera. Se rompieron entonces las relaciones entre el duque y el rey no volvió a aparecer nunca más. Ni siquiera vino a la inauguración del tranvía. Lo que se conservaron fueron a título nominativo los señoríos que aún se conservan hoy día. Lo que desapareció fue el señorío de derecho jurisdiccional, con el decreto de 1830, ya en tiempo de Isabel II, 36. Bueno, es que no voy a utilizar nada porque ya nos tenemos que ir por... Pero no, te digo, un señorío podía tener dos aspectos. Uno era la propiedad y otro lo que se llamaba jurisdicción. Sí. Entonces podía haber señoríos que tuvieran jurisdicción y no propiedad, porque se habían concedido los señoríos después de repartir la propiedad, y ya no había propiedad que repartir. Entonces yo tengo el señorío, tendrán el derecho, pero no tienen la propiedad. Pero hay señoríos que tienen propiedad y jurisdicción. Entonces, cuando desaparecen los señoríos, lo que desaparece es la jurisdicción, pero no la propiedad. Y hay un gran lío en los pleitos de señorío, en donde muchos titulares de los señoríos, amparándose en la confusión de las escrituras, de los papeles, de los documentos, consiguen convertir en propiedad algo que era solo jurisdicción. Felipe IV concede señoríos. ¿Qué concede si ya no había tierras que repartir? Concede jurisdicción, pero no propiedad. Pero amparándose en esos nombramientos, las autoridades después, a lo largo del siglo XIX,
otorgan a algunos demandantes la propiedad, cuando no la tenían. Bueno, estos son los líos de la administración de la justicia, de los que ya conocemos bastante. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias.